Bien, ya se ve lo que estoy compartiendo también, ¿no? ¿En el apunte? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces la última unidad temática que se llama ecuaciones o leyes de Maxwell. Como venimos diciendo, la idea fue en cada momento que aparecía alguna de estas ecuaciones destacarla para que llegado este momento, en el que acabamos de arribar, no vean cosas como por primera vez o de dónde venían o de qué eran. Fuimos nombrando cada vez que aparecían, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta. Fuimos dando idea de que esto es el principio del electromagnetismo. Hoy vamos a dar 2 o 3 pinceladitas más que hacen que esto tenga sentido uniforme, también como ley integral en sí, y no queden como expresiones sueltas que de alguna forma se vinculaban. No, no, tienen una correlación bastante interesante. Antes de ir de lleno, y esto lo dije en algún momento, pero es una buena oportunidad para repetirlo, ¿qué hizo Maxwell? Eh, Compiló o consolidó la teoría de las ondas electromagnéticas a través de un trabajo que integraba o que se basaba en todos los trabajos anteriores. La ley de Gauss, la ley de Faraday-Lenz, la ley de Ampère. ¿Está bien? Yo suelo defenderlo porque muchos dicen, le robó y los escribió todos juntos. No, la verdad que eso es mucho más. Es mucho más que todo eso. Incluso hay una fórmula que es la cuarta que la mejoró, pero más allá de eso, hizo un tratado, o sea, así llamaba su libro, Tratado de la Electricidad y el Magnetismo. Estamos hablando de 1813, esperen que vamos a darle color, 1873, perdón. Y con esto empezó a abrir un camino inmenso, inmenso, en la ciencia, en la tecnología, en el desarrollo. Fue como la última gran revolución, eh, porque después de él, ya después de miles de 1800, aparecieron todos los otros cráneos como Einstein, Bohr, Schrödinger, Fermi, no sé, todo el resto de los grandes físicos eh, vinieron luego de que Maxwell pudiera finalmente darle forma a la teoría del electromagnetismo, ¿también? Que tenía un montón de avances, claramente tenía un montón de avances, pero él tuvo la cabeza de poder relacionarlos y tiene mucha matemática esto, obviamente, cosa que ya no les sorprende a ustedes. Así que este apunte que vamos a ver contiene mucha matemática, pero muy detallada, con muchas explicaciones adicionales. Así que no me voy a concentrar tanto en esa parte, sino en los detalles que hacen esto tan valioso y tan interesante. Maxwell consolida, como les decía, en 1873 la teoría del electromagnetismo, y después esas ecuaciones fueron reformulándose con el tiempo. Oliver Heaviside, que es otro científico, le dio la forma que la conocemos, o sea, Maxwell no las escribió como las vamos a ver nosotros, Maxwell las escribió de otra forma, pero Heaviside le dio este formato que ahora estamos viendo y que va a tener las particularidades más apreciables, que son las que ahora vamos a arribar. A ver, perdón, ¿se me escucha bien? Porque hay un ruido de fondo acá y tengo miedo que interfiera mucho. ¿Se me escucha claro? Sí, se escucha bien, profe. ¿Se me escucha? Bien, bien, porque hay un ruido que quizás interfería. A ver, vamos a ir paso a paso. Paso a paso significa, vamos a darle nombre a las leyes que ya conocíamos y las vamos a reescribir de otra forma. ¿Eh? Nosotros conocimos en la teoría la forma integral porque es más amigable, pero hay una forma de expresarla que es diferencial, que es a través de unos operadores, que es el producto del operador nabla, el producto escalar por un campo vectorial o el producto vectorial
por un campo también vectorial, tanto sea nabla punto o nabla cruz, me dan dos cosas distintas. A una cosa se la llama divergencia y a la otra se la llama rotor. Estos son temas que se ven en análisis 2, así que no voy a ir muy profundo, pero para que sepan de qué estamos hablando. Nosotros lo vimos básicamente en la forma integral, que es más amigable y aparte para operar es más sencillo en los temas que necesitábamos ver nosotros. La primera de las leyes es la ley de Gauss, también conocida como la ley de Gauss de la electricidad o de los campos eléctricos. La segunda es la ley de Gauss del magnetismo. Probablemente, como dije hasta acá, es mucho más amigable verlo de esta forma, como la vimos nosotros. Yo las agrupo en dos pares, porque me parece que es una forma interesante de entenderlas. Las primeras dos describen la forma que tienen las líneas de campo eléctrico y magnético. ¿Bien? Las dos primeras leyes hablan de las formas que toman las líneas de campo, en este caso eléctrico y en este caso magnético. Ahora vamos en detalle, le estoy poniendo título para ir de lo general a lo particular. Y las otras dos van a hablar de cómo se originan los campos. Las segundas leyes, la tercera y la cuarta, mejor dicho, hablan de cómo se originan, no las líneas, sino los campos. Y ahora van a ver a qué me refiero. Y sobre todo en la tercera y en la cuarta aparece la magia que le da sentido a las telecomunicaciones, las cuales ya nombramos bastantes. La tercera, nos habíamos quedado ahí, es la ley de Faraday-Lenz. Acá voy a hacer una pequeña aclaración. Nosotros cuando la estudiamos, si bien decíamos la derivada del flujo respecto al tiempo, decíamos que esto era igual a una fuerza electromotriz inducida, o sea, a una diferencia de potencial. Recibí ese nombre, pero era una diferencia de potencial. Acá en vez de escribir eso, escribe la forma de calcular una diferencia potencial, que también vimos en este curso, que es la integral de E por diferencial L. Pero cuando yo les decía escriban la forma general, escriban la expresión general, después en una superficie que tiene una forma, o en el capacitor, o en donde sea, llegaremos a una expresión concreta, pero una diferencia de potencial se calculaba como la integral del campo eléctrico por diferencial de trayectoria. Acá lo escribe de esa forma. ¿Por qué? Primero porque es más general y después porque tiene una explicación genial, que se las voy a dar más adelante. Lo importante es que aparezca la palabra E. Nosotros nos movimos mucho con diferencia de potencial o con epsilon I, que le llamamos fuerza electromotriz, pero la expresión para calcular una fuerza electromotriz o una diferencia de potencial es esta de acá. Y la cuarta es la de Ampère, donde tenía, aparte de la corriente de conducción con la cual la enunciamos, una corriente de desplazamiento, que acá la calcula así, y también ahora en unos minutos nos vamos a detener un poquito. Y cuando yo se los di, a todo esto le llamé corriente de desplazamiento. ¿Ven? A la primera le dije, esta llámenle corriente de conducción. A la segunda llámenle corriente de desplazamiento. Entonces será mu0 por I de conducción más mu0 por I de desplazamiento. Acá también la renombra, a ver, no es que la renombra, la expresa en términos de la derivada de un campo eléctrico respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la corriente de desplazamiento no era un flujo de electrones, sino un campo variable. Más abajo vamos a ir a ese tema, pero para que no perdamos de vista desde dónde estamos
partiendo y a dónde queremos llegar. La forma diferencial de expresar todas estas integrales es con el operador nabla, que nosotros lo habíamos conocido cuando sacamos la forma vectorial de un campo escalar de potenciales, eso le llamamos gradiente. Acá en vez del gradiente calculamos o la divergencia o el rotor, a veces le llaman rotacional también, y multiplicado por un campo vectorial, ya sea en forma de producto escalar, como la 1 y el 2, o de producto vectorial, como la 3 y la 4, puedo obtener la forma del campo o cómo se origina. Esto es matemática, en verdad. Para nosotros son campos vectoriales, son campos magnéticos y eléctricos. En matemática son campos, punto. Campos vectoriales. Ahí Adriel pregunta, ¿se está viendo lo que estoy compartiendo? ¿Se perdió conexión? ¿Fue solo su...? Se ve, profe. ¿Se ve bien? Sí, se ve, profe. Bien, Sí, se ve. buenísimo. Bueno, gracias Adri. Se ve que era un tema de tu conexión. Hoy por suerte la mía me está acompañando. Bien, ¿preguntas hasta acá? No hay preguntas. Bueno, voy avanzando. Estas son las 4 ecuaciones que compiló Maxwell. Reescribió Heaviside, ese es un dato de color que simplemente me gusta darles. Vamos a estudiarlas. ¿Qué pasa en su situación, en su caso más básico? ¿Bien? ¿Qué es el caso más básico? Cuando los campos no están variando, ni las corrientes. Es el caso que llamamos electrostática y magnetostática. Es cómo empezó nuestro estudio a principio de año de la parte eléctrica y cómo empezó nuestro estudio de la parte magnética. Cuando decíamos la carga está quieta y no se mueve, para el caso de los campos, o la corriente es continua y constante, más que continua, constante, y no varía. Entonces, ¿cómo se reescriben las expresiones en ese caso? Vamos con la primera. Vamos a verla en la forma integral, que es, como les digo, donde quizás más cómodos nos sentimos. Bueno, la ley de Gauss del campo eléctrico, es la primera, no tiene cambio. Si esta carga está quieta, y representando todas las cargas está quieta, mi ecuación no cambia, o sea, la reenunciamos. La integral de superficie a través de una superficie gaussiana es igual a la carga contenida sobre epsilon 0. Asumo que esa carga está quieta, como fue en nuestro análisis, y acá queda exactamente igual. Así que hasta acá pueden decir, profe, esto no cambió nada. Correcto, no cambia nada. Para el caso de la segunda ley, tampoco. Porque de hecho esta me decía, mirá, la verdad que al no haber monopolos, yo tengo lo mismo. Tengo exactamente lo mismo. Tengo 0, porque no hay líneas que puedan ser entrantes o salientes solamente de una superficie, porque al ser todos caminos cerrados, yo siempre estoy teniendo en cuenta el flujo que entra y el flujo que sale. En definitiva, eso me da netamente 0, así que acá no me cambia nada. Estas dos ecuaciones, cuando los campos eléctricos son constantes, es decir, provienen de cargas estáticas, y los campos magnéticos provienen de corrientes constantes, son iguales. O sea, no varían. Pero estas me hablaban de la forma de las líneas. Ahora, de cómo se originan, que son las tercera y la cuarta, va a haber diferencia. Va a haber diferencia. ¿Por qué? Vamos a empezar por la cuarta, que por ahí les es más familiar. La cuarta ley decía,
en forma enunciada que la integral de línea de alrededor de un campo por la derivada de la trayectoria era igual a las corrientes encerradas en esa trayectoria, lo que solía llamarle camino cerrado o anillo amperiano, por mu0. Cuando la corriente es constante, es lo que vimos. ¿Está bien? Es lo que vimos. Entonces dirán, profe, acá no me cambia nada. Claro, cuando tengo solo corriente de conducción no me cambia nada. Pero no me está apareciendo el término de la corriente de desplazamiento. ¿Y qué me importa? Sí, me importa, porque en el término de la corriente de desplazamiento aparecía un ¿qué? Miren, un campo eléctrico. Quiere decir que en la expresión para la magnetostática, la ley de Ampère enunciada en su forma más primaria, el campo magnético solo depende de la corriente de conducción. El campo magnético, en el caso de la magnetostática, solo depende de la corriente de conducción, que fue el 80% de nuestro análisis, o el 99%, mejor dicho. Siempre usamos esta expresión. El campo magnético tenía origen en la corriente de conducción, que no le llamábamos corriente de conducción, le llamábamos corriente. Pero no está presente el campo eléctrico. Así que dejémoslo un poquito ahí. Vamos a la tercera, que es la fuerza electromotriz en el caso en que no varía el campo magnético. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando el campo magnético es constante? Lo dijimos 1.000.000 de veces, quizás 1.000.001. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Cero. Gracias. ¿Cuánto es la fuerza electromotriz en ese sistema en donde ese flujo no varía? Cero. O sea, esa fuerza, esa diferencia de potencial es cero. O sea, esta ecuación, lo que está de la izquierda de la ecuación, es cero. O sea, no aparece el campo eléctrico. Esto es cero porque la derivada del flujo es cero. Quiere decir que en esta expresión, lo que no aparece en este caso es el flujo magnético. Entonces acá no existe flujo magnético, acá no existe flujo eléctrico, campo-flujo. Dirán, profe, esto es lo que vimos, ¿qué tiene de novedoso? Bueno, lo novedoso es que así como las vimos y así como los operamos, son 4 ecuaciones absolutamente independientes, que es como las estudiamos, como 4 ecuaciones absolutamente independientes. Pero si yo considero la corriente de conducción, que ahora la voy a desarrollar un poquito más, y campos variables, magnéticos variables, o sea, cuando en la 4 aparecen las corrientes de conducción, perdón, de desplazamiento, y cuando en la 3 los campos magnéticos son variables, en la 3 y en la 4, de los dos lados de la ecuación, me aparecen campos eléctricos y magnéticos. Me aparecen campos magnéticos generando campos eléctricos, y en la cuarta me aparecen campos eléctricos generando campos magnéticos. Y esto a mí me emociona, y ahora espero que podamos explicar por qué. Repito, cuando los campos magnéticos son variables, en la ecuación 3 digo que campos magnéticos generan campos eléctricos. Y cuando los campos eléctricos son variables, en la ecuación 4 demuestro que campos eléctricos generan campos magnéticos. Es decir, la 3 y la 4 tienen una vinculación
muy estrecha que me permite trabajar con la interdependencia e intergeneración de campos, logrando una onda que contenga componentes de las dos. Y que cuando uno varía me genero al otro, y cuando el otro varía me genero a uno. Vamos a ver si lo podemos explicar un poquito más. ¿Comentarios hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Todo esto es lo que dice acá, ¿no? Los campos no están interconectados, está bien, entre la 3 y la 4. Entonces esta es una explicación muy precisa. Y déjenme ver cuando pasamos a la parte de campos variables. No, no está campos variables, vamos a verlo acá. Bien, vamos a repasar esta parte primero. Que la vimos en su momento, pero me parece interesante repasar esta idea. Esto es un capacitor. Son las dos placas, como dice acá, de un capacitor que durante el proceso de carga, esta carga va variando. A la par, lo que no está dibujado acá es que también va variando, y esto lo saben ya más que de memoria, el campo eléctrico que está formándose entre las dos placas. Lo interesante que podemos destacar acá es que mi análisis, como yo les expliqué por primera vez la ley de Ampère, decía, bueno, defino una curva, que es esta de acá, que es la curva C1, y la integral del campo a través de esta curva va a tener relación con la corriente de conducción de los cables que pasen a través de la superficie que define esa curva por μ0. Y la superficie que quedaba definida era esta superficie de acá. Superficie bien plana, la superficie asociada a este círculo o a este anillo. Lo que Maxwell dijo, porque había una relación que no terminaba de cerrar y que observó de una forma muy especial, es la superficie C1, que es esta curvita que termina formando un círculo, también, si esto fuera, como yo les explicaba, una especie de globo y yo estiro el globo, también me queda definida una superficie 2 que está delimitado por esta especie de concavidad. ¿Está bien? ¿Y quién quedó dentro de esa superficie? Quedó encerrada una de las placas del capacitor. Y pasa justamente por el medio donde hay un campo eléctrico, que mientras el capacitor se está cargando, este campo eléctrico es variable. Y ese campo eléctrico variable es también responsable de un campo magnético. Entonces, no solo es responsable del campo magnético lo que yo llamaba corriente de conducción, sino también este campo variable que lo rebauticé como corriente de desplazamiento, porque no son cargas físicas que se mueven, pero el efecto final es el mismo que teníamos antes. Este campo que está acá es el que aparece en mi formulita de la expresión 4. Cuando varía, es este campo de acá y es este campo de acá. ¿Está bien? Todo esto que está acá es lo que yo
les llamé como corriente de desplazamiento, que no escribí todo esto para que no nos volvamos locos, total lo íbamos a ver en esta unidad, pero este epsilon 0 por la derivada del flujo de este campo eléctrico respecto al tiempo, lo llamé corriente de desplazamiento. Por eso que nos quedó mu0 por I más mu0 por I de desplazamiento. ¿Cuándo aparece? Cuando hay un campo variable, un campo eléctrico variable. ¿Y qué es lo interesante? Que ese campo eléctrico variable también aporta, al igual que la corriente de conducción, a formar un campo magnético. Esto es uno de los fenómenos interesantes que pasa cuando varía un campo. ¿Está bien? Cuando un campo varía, me genero al otro. Esto, vuelvo a repetir, no lo teníamos en condiciones de estática. Cuando las cargas no se mueven, que dicho de otra forma, cuando el flujo magnético es constante o cuando el flujo eléctrico es constante, no obtengo interrelación entre la 3 y la 4. Entonces, no hay magia. Pero cuando salgo de la electrostática y la magnetostática y los campos varían, aparece la corriente de desplazamiento, aparece el flujo, que sí lo estudiamos bastante en Faraday Lens, y en las ecuaciones puedo ver cómo están representadas acá y acá de una forma diferencial. Acá está el campo variable del que hablábamos recién eléctrico, generándome uno magnético, y acá está el campo magnético generándome uno eléctrico. Cuando hay estas variaciones, permiten enunciar que un campo me genera al otro, que el eléctrico variable me genera un magnético, que el magnético variable me genera un eléctrico. Déjenme ver si algo de esto lo destacaba por acá. Creo que esto venía como conclusión un poquito más abajo. Todo esto lo dijimos. Y acá empieza entonces las conclusiones. Cuando combinamos las ecuaciones de Maxwell, sucede un nuevo fenómeno. Los campos producidos por cargas en movimiento abandonan la fuente y viajan al espacio, reforzándose el uno a otro. Eso no lo dije, pero ahora lo voy a explicar. ¿Está bien? Por efecto de la ley de Faraday, aparece este término y los campos se van generando mutuamente. Ahí lo decía. Cuando va desapareciendo el magnético, es una variación que me genera uno eléctrico, y cuando va desapareciendo el eléctrico es una variación que, puesto en las leyes, se refleja como la generación de uno magnético. Es decir, los campos que van variando se generan continuamente y les permite que esa onda no se extinga. Voy a tratar de representarlo en algún dibujito más que simple, valiéndome de dibujitos que ya me encargué de que les sean medianamente conocidos. Supongamos que tenemos entonces un sistema donde tengo la fuente de energía, ¿está bien? Donde yo enchufo el sistema. Acá dice fuente, cualquier cosa, vamos otra vez. No sé por qué no escribí fuente directamente. Cuando digo una fuente de energía, digo una diferencia potencial. ¿Está bien? Proveo con una diferencia de potencial un sistema para alimentarlo. En la segunda etapa lo hago a nivel bloque, ¿no? En la segunda etapa tengo un circuito LC. ¿Qué me permitía un circuito LC?
generar una señal a una determinada onda con una determinada frecuencia. ¿Se acuerdan? 1 sobre raíz de L por C era el omega 0, así que yo genero un omega 0, y después esta onda, estoy ahorrando muchos pasos, pero no vienen al caso, yo la transmito previo inyectarle información por una antena. Esto es un sistema de transmisión donde yo genero mi frecuencia de transmisión, le agrego la información, eso se llama modulación, simplemente como información, futuros ingenieras e ingenieros. Cuando yo le agrego la información estoy modulando la onda y cuando llego a la antena, ¿qué va a ocurrir? En la antena yo voy a tener unos pequeños electrones moviéndose de un lado para el otro. ¿A qué frecuencia? Y a la frecuencia omega 0. Entonces, de un lado para otro en mi antena yo tengo electrones que se mueven. ¿Ven? Se mueven en un sentido, se mueven en el otro. Los electrones, como estudiamos, como toda carga, ¿qué me generan? Campos eléctricos. Supongamos que las liñitas verdes son campos eléctricos. ¿Está bien? En todos los sentidos. Ahora bien, los electrones cuando se mueven tienen un nombre, que es corriente eléctrica. La corriente eléctrica, que en este caso es alterna, así que varía, así que doblemente. ¿Qué me producen? Toda corriente. ¿Qué me produce? Campos magnéticos. Vamos a hacerlo en otro color. Vamos a combinar verde con naranja. Así que, como esto no deja de ser también una corriente, yo lo que tengo son campos magnéticos. Acá decía algo como cuando combinamos las ecuaciones de Maxwell, sucede un nuevo fenómeno. Los campos producidos por las cargas en movimiento pueden abandonar las fuentes y viajar a través del espacio. Esta oscilación eléctrica y electromagnética, vamos a empezar a ponerle el nombre correcto, me genera un campo magnético y un campo eléctrico que abandona la fuente, que en este caso es una antena de transmisión. Si yo lo dibujara en términos del espacio, los campos eléctricos que logré generar van a variar de esta forma. Y estos no son ni más ni menos que vectores que yo podría representar así. Y acá avanzan en el espacio. ¿Está bien? Le pongo X. ¿Sí? Unidades de distancia. Y a su vez, yo también estoy generando campos magnéticos que van a estar a 90 grados, es decir, en el otro plano. No me voy a aguantar mucho porque más abajo ese dibujito también está. ¿Y qué es lo interesante que pasa? Lo interesante es este cuadrito que dice acá. Cuando uno varía, o sea, cuando uno tiende a desaparecer, me genera al otro.
cuando el magnético disminuye, me genera el eléctrico. Cuando el eléctrico disminuye, me genera el magnético. Es decir, una vez que abandonó la fuente, esta onda tiene la capacidad de regenerarse todo el tiempo. Por eso es que logra propagarse sin extinguirse, sobre todo en el vacío. De esa forma podemos enviar información a kilómetros y miles de kilómetros a distancia. Por ejemplo, ahora hay un robotito en Marte, dentro de un cráter, que mandó la NASA y transmite todo el tiempo información, fotos, videos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que, profe, desde el Marte hasta acá viaja esa información al espacio? Ondas electromagnéticas. ¿Y por qué esas ondas no se extinguen? Porque cuando una trata de extinguirse, me genera la otra. Y cuando la otra trata de extinguirse, me genera. Y así pueden pasar miles y millones de años y la onda en el espacio no se extingue. ¿Escucharon alguna vez o leyeron algún artículo de que se logró detectar cómo fue el ruido del Big Bang o qué pasó en el Big Bang? ¿Cómo logran eso? Bueno, porque en ese momento se produjo alguna alteración electromagnética que está viajando, sigue viajando en el aire. Y si yo la capto y descifro, puedo tener información. Y así es como en el aire, que no es el vacío, pero en el aire, las ondas pueden viajar. ¿Qué otra cosa interesante pasa cuando las escribimos en forma de onda? Y aparecen estos términos. ¿Y qué son estos términos que vimos durante 4 meses, profe? Bueno, esos dos términos me indican que la velocidad de avance de una onda electromagnética es la velocidad de la luz. O sea que encima avanzan a la velocidad de la luz. Esta es una de las propiedades de todas las ondas electromagnéticas. ¿Ven? Nosotros lo vimos cuando vimos óptica, dimos una introducción y dijimos todas las ondas electromagnéticas tienen componentes que la distinguen, una frecuencia, una potencia. Hay un segmento que nuestro ojo ve, le llamamos luz visible, una longitud de onda asociada en el vacío, pero obviamente en cada medio ya sabemos que cambia, pero todas están compuestas por una onda y vectores a 90 grados eléctricos y magnéticos que avanzan a la velocidad de la luz en el vacío. Por eso la luz no es una onda tan distinta a los rayos gamma, a los rayos X, a los rayos del microondas o de las radios. ¿Está bien? Esto que dije acá está acá, pues lo leen con paciencia, y el dibujito está mucho más prolijo acá. ¿Bien? Así que esa es la gran característica de las ecuaciones de Maxwell, donde todo se puede reducir a dos expresiones de onda, dependiendo de la variación, la regeneración mutua todo el tiempo, que son las expresiones 3 y 4, y avanzando en lo que se llama un frente de onda a la velocidad de la luz. ¿Bien? Eso permitió transmitir y recibir. Cuando transmitimos le ponemos el nombre transmisores, cuando recibimos del otro lado le ponemos RX, TX y RX. Y en base a esto, las comunicaciones inalámbricas pueden alcanzar mucha distancia, obviamente, siempre que no haya un edificio en el medio, ¿no? Volvemos al dibujito de acá. Esto es una onda electromagnética de la frecuencia a la que se haya elegido transmitir. Obviamente, si en el medio hay un edificio, esto no ocurre. Pero cuando yo transmito información desde la NASA hasta algo que está en la Luna, o en Marte, o en Júpiter, o donde sea, yo lo puedo básicamente hacer gracias a este hallazgo de Maxwell, de cosas que existían. Maxwell no inventó la luz. Maxwell no inventó las frecuencias
a los que se transmiten. Las tormentas solares existían, habrán escuchado. ¿Qué son? Y son fuertes emisiones electromagnéticas del Sol. Ahora todo tiene sentido. Busquen interferencias solares o tormentas solares. Y algo que parecía como una incongruencia, ¿no? Una tormenta solar. Bueno, son emisiones a una determinada frecuencia que nos pueden llegar a interrumpir las telecomunicaciones. Entonces, eso es importante entenderlo ahora que sabemos que toda comunicación es una transmisión electromagnética y que puede viajar gracias a que en la 3 y la 4 de las ecuaciones que compiló Maxwell y reescribió Heaviside, vemos cómo un campo variable me genera el otro. Así que cuando en el 3 dice que cuando se extingue o cuando varía el magnético me genera un eléctrico, y en la 4 dice que cuando varía un eléctrico me genera un magnético, con lo cual mutuamente se van reforzando. Volvemos al dibujito del espectro, que esto ya lo vimos, cuando dimos el principio de óptica. Todas las emisiones electromagnéticas del origen que sea, vengan de la luz, vengan de la descomposición de un material radioactivo, de lo que sea, tienen asociado una frecuencia y una longitud de onda, que es la inversa multiplicada por la velocidad de la luz. Hay un segmento especial donde las longitudes de onda van de los 400 a los 700 nanómetros, que aparte nuestro ojo ve, el resto no las vemos. ¿Cómo se comportan? Todas igual. Todos tienen una potencia, todos tienen una frecuencia propia, todas cumplen las 4 leyes de Maxwell, que básicamente son 2. Está más arriba. ¿Está bien? Que en forma de ondas son 2. Y que encima, último dato de color, si alguna vez se demuestra que existen los monopolos magnéticos, esta situación en que yo no podía aislar un polo positivo de un norte de un sur, perdón, si alguna vez se descubre que existen o existieron en el universo los monopolos magnéticos, se podría reescribir todo como una sola ecuación, que es lo que desvela un poco a la ciencia. Pero por el momento con 2 estamos bárbaros. Así que esa es la gran ventaja de haber compilado todo y haber demostrado que las ondas electromagnéticas tienen esta característica de autogenerarse, por más que la fuente yo en algún momento lo apague, yo puedo seguir recibiendo la onda electromagnética. Un ejemplo más clarito y que también quizás alguna vez lo escucharon. Hay estrellas que alguna vez habrán escuchado que vemos estrellas que ya se apagaron. ¿Escucharon eso alguna vez? Nosotros vemos estrellas que se apagaron, Sí, sí. que se extinguieron. ¿Qué está viajando? Las radiaciones electromagnéticas que dejó en forma de luz y que ve nuestro ojo, o en forma de otra forma que nuestro ojo no ve, pero a otra frecuencia, quise decir, pero que los científicos lo pueden detectar. Entonces podemos ver el pasado. Interesante, ¿no? Podemos ver el pasado, porque su rastro electromagnético sigue viajando. De hecho, así es como vemos luz, estrellas que están a miles de kilómetros de años luz, que si, nuestro ojo no ve hasta allá, no, pero su luz viaja, porque viaja su espectro su onda electromagnética, hasta llegar a nuestro planeta, o detectarla con una sonda en el espacio. Les voy a pasar un video y les voy a dejar, de todos modos, en un foro que voy a abrir para la parte electromagnética, perdón, de las leyes de Maxwell. Quizás lo vieron, cuando lo buscan es uno de los más conocidos. Se llama Ecuaciones Maxwell en 5 minutos, pero la cátedra es el que recomendamos porque la verdad que está muy clarito, muy, muy clarito, y se pueden ver todo lo que nombré yo y algún detalle más. Ahí se los pegué. Déjenme asegurarme que es el que yo les digo, no sea cosa que le esté mandando cualquier cosa. Nada grave, pero otra cosa.
Consciente. No pago premio. Perfecto. Bueno, no lo vamos a ver en vivo, no tiene sentido. Pero se los pasé bien, es lo que quería quedarme tranquilo. Este es otro, ya que está acá también, que yo, que yo recomiendo, también lo habrán visto si chusmearon un poquito. Este es menos profundo, es muy youtuber, muy expresivo, el español este, la verdad que a mí me gusta mucho. Em, pero sobre todo recomiendo el anterior, ¿está bien? Vean los dos, la verdad que están buenos los dos. Pero el anterior es un poquito más preciso. Este le pone mucha emoción, pero no dice tantas cosas. La combinación de los dos les va a dar un buen resultado. Preguntas. ¿Se entendió alguna cosa que sabían y ahora le mejoró el entendimiento? Cosas que comentar, que preguntar. Bueno, tenemos la grabación.